Buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo están? Vamos a ver. A ver. Bueno, primero que nada, vamos a continuar con el tema de la semana anterior respecto a arrancadores y variadores, que no tuvimos la oportunidad de revisar. Y revisando, la guía de estudio. Ese es el último tema ya para empezar con los autómatas programables, con lo que es PLCs, ya entrar a hablar en materia. A ver, arrancadores y variadores. Hagamos un recuento del motor eléctrico. Ustedes debieron haber visto en máquinas eléctricas cómo funciona un motor de inducción, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me dice qué característica presenta un motor de inducción al arranque? ¿Si vieron esa parte o no vieron? Una característica no sería la combustión que genera el motor eléctrico. Pero un motor eléctrico de inducción al arrancar, ¿qué es lo que pasa? Digamos que lo arranca directamente, o sea, coge los cables, digamos que es un motor trifásico a 220 o 480 y lo conecta directamente, solamente con un seccionador de cuchillas, pongamos, bien. Solamente con el seccionador, entonces conecta todo, coge el seccionador y lo une, y en ese momento arranca. ¿Qué pasa? Tiene un pico alto de consumo de arranque en energía. Exactamente. ¿A cuánto más o menos asciende ese pico? A 3 o 5 veces su carga nominal. No recuerdo ese dato, ingeniero. Ya va por de 7 a como 7, un poco más, veces la corriente nominal. ¿Sí? Entonces, si un motor en trabajo, o sea, en trabajo normal, la corriente nominal es, yo que sé, 10 amperios, ¿sí? Multiplíquele por 7, en el arranque tendría 70 amperios en el arranque, ¿sí? Eso usted ya puede imaginarse qué es lo que va a ocasionar en el resto de su sistema, ¿no es cierto? Dependiendo de la criticidad, va a haber afectaciones. Va a haber afectaciones, bajones de tensión en la línea en la que están conectados otros equipos. Si es que hay equipos electrónicos cerca, también se van a ver afectados, ¿sí? Y un sinnúmero de cosas que pueden suceder por el arranque de uno de este tipo, de uno de estos motores eléctricos. Entonces, ¿cómo controlar, ¿sí? Un motor eléctrico? Es fundamental. No tanto, bueno, ahí se divide en dos partes. La una en el control propiamente dicho y la otra para que no afecte tanto el funcionamiento. Digamos que mi proceso no me importa si arranca directamente el motor. Entonces, en ese caso, usted no está actuando por el proceso, está actuando por
disminuir estos desbalances en la línea producto del arranque directo, ¿sí? Pero en otros casos, digamos que es porque su proceso requiere que tenga un arranque suave. Entonces ahí sí directamente estamos teniendo el control de esos motores por esa característica, por el proceso, ¿sí? Acuérdense que estamos viendo control de procesos. Y se acuerdan que el actuador, los actuadores, los únicos que existían eran los eléctricos, los neumáticos y los hidráulicos. Los más comúnmente utilizados, los eléctricos. Y el elemento que mayormente se utiliza en la industria es el motor eléctrico. Por eso es que hay este subcapítulo en la materia que trata o aborda de manera general este aspecto de los arrancadores y variadores. Entonces, ¿de qué manera controlamos? La una le controlamos porque el proceso así lo requiere, o la otra le controlamos para que no afecte su operación a los demás elementos del sistema, ¿sí? Verán, esas dos particularidades hacemos en cuanto al control de un motor eléctrico. Una, porque el proceso así lo requiere, o dos, porque queremos evitar daños o interferencias con los demás elementos del sistema. Entonces, por esas dos razones, nosotros vamos a utilizar un arrancador o un variador, ¿sí? Lo primero que se hizo, y dependiendo del proceso, si lo único que requiere es arrancar directamente a valor nominal, para eliminar este efecto del 7 veces la corriente de nominal en la corriente de arranque, usted pone un arrancador suave. ¿Cuál es el arrancador suave que normalmente se utiliza? El arranque estrella delta, ¿sí? Entonces empieza arrancando el motor en configuración estrella, pasan unos pocos segundos y conmuta a la configuración delta del bobinado del motor, ¿sí? Ese tipo de arrancador, como ya lo vamos a ver más adelante en el PLC, se lo puede hacer con un PLC, ¿sí? Con el PLC accionamos contactores y podemos hacer que el motor conmute o tenga una configuración y luego de un tiempo automáticamente conmute a la siguiente configuración, de estrella a delta. Entonces ahí el arranque es suave, ¿sí? Si es que queremos que el motor funcione a valor nominal, ¿sí? No hay ningún control de velocidad, solamente queremos que el motor coja y se prenda. Ese puede ser el caso de un molino. Si en un molino lo que queremos es conectar. El de... ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo puede ser? El de un actuador igual, usted coge y lo prende, o sea, no hace control de velocidad, coge y le da de largo hasta que la válvula se abra completamente. El momento que se abre completamente, unos switch o límites de posición le desconectan al motor, pero nunca hubo un control de velocidad. Prendió y empezó a funcionar en valor nominal desde el inicio hasta el final. ¿Sí? Esos pueden ser casos. Ahora los otros en donde queremos que la velocidad vaya variando, puede ser en el accionamiento de una bomba. ¿Sí? Por ejemplo, una bomba, ustedes saben que necesita tener la tubería aguas arriba, necesita estar llena y con cierta presión, ¿sí? Y necesita la bomba empezar a ir despacio para que el agua o el fluido que esté manejando vaya a circular por el otro lado de la tubería y no vaya rompiendo todo lo que aparezca, sino que vaya de manera continua, vaya llenando los espacios vacíos y continúe un flujo normal. Entonces en estos casos necesitamos un control de velocidad hasta que el sistema se estabilice. Una vez estabilizado, ahí yo voy incrementando o voy manteniendo la velocidad del fluido que yo estoy enviando, ¿sí? Entonces ahí utilizamos un control de velocidad. ¿En dónde más control de velocidad? De pronto en los tornos. Ustedes han visto la parte de fresadoras y todo, ¿no?
y tornos utilizan a velocidades variables, ¿sí? A una velocidad, a una cierta velocidad en ciertos trabajos, con otra velocidad en otros trabajos, ¿sí? En líneas de producción también usted puede incrementar la velocidad o disminuye la velocidad de los transportadores o incrementa un poco la velocidad dependiendo del producto o de las modificaciones del producto que se estén haciendo, ¿sí? En fin, aplicaciones hay bastantes en cuanto a la utilización de un arrancador, de un motor trabajando en modo nominal o el del motor trabajando de manera controlada en cuanto a su velocidad. ¿Sí? Para cualquiera de estas dos, entonces aplicaríamos lo que son arrancadores y variadores. En motores de baja potencia, el efecto, si bien es cierto, se mantiene, pero como que no le afecta tanto al sistema. Por eso es que nosotros tenemos las bombas de las casas, que será un medio HP, un cuarto, un medio de HP del motor de las bombas que tenemos en las casas normalmente, y el arranque es directo, ¿sí? Llega al nivel y ¡pac! Pegan los contactos, ¿sí? del presostato ahí, del presoswitch, perdón, y se prende el motor y empieza a funcionar. Ahí no hay ningún arranque suave, ¿sí? Arranca directamente porque queremos que funcione a valor nominal. Principales tipos de variadores. Este documento lo voy a subir al aula virtual para que ustedes lo revisen de manera completa. En todo caso vamos a revisar solamente las partes principales. Tenemos el rectificador controlado, el convertidor de frecuencia, el regulador de tensión. Ahí sí pueden acordarse un poco de lo que se vio en electrónica de potencia. De hecho, les van a ser familiares estos símbolos. Aquí lo que me está diciendo es que convierte una señal alterna, ojo, señal alterna es lo que yo tengo en la distribución de la red. Entonces siempre a este lado voy a tener energía alterna. Pero acá está diciendo que voy a convertirla en una señal continua, pero la flecha me indica que va a ser variable, ¿sí? Entonces yo voy a variar este voltaje DC y con eso voy a tener un rectificador controlado. Igual, al momento de decir rectificador, significa que estamos convirtiendo DAC en DC. Si solamente fuera rectificador, utilizaríamos ¿qué elementos? Vamos haciéndonos memoria de electrónica de potencia. A ver, voy a preguntar a... Casi me pregunto yo mismo. Ingeniero, utilizamos diodo. Exactamente, utilizamos diodo, ¿cierto? Ya. Ahora, al momento de decir rectificador controlado, ¿qué estaré utilizando? Un elemento de control. No. Al diodo no lo puedo controlar, ¿no es cierto? Tiene un ánodo y un cátodo. Sí, pero había los otros elementos semiconductores de potencia que tenían una patita adicional, una compuerta, una que se le conocía como gate, ¿se acuerdan? Entonces, por esa patita nosotros controlábamos al elemento semiconductor de potencia. Entonces, cuando hablamos de rectificador controlado, ya no utilizamos al diodo, utilizamos al tiristor, porque el tiristor tiene la otra patita. Vamos a ver, parece que por aquí había el gráfico del tiristor. O puede ser tiristor o puede ser un transistor, aquí está. Aquí tenemos el diodo ánodo cátodo, el diodo normal, el transistor NPN, colector base emisor, el PNP, y aquí tenemos el tiristor, ¿sí? Es igual que el diodo, pero tiene una patita adicional que es la compuerta. A través de esta puerta yo controlo que me permita o no me permita pasar la energía. Y ahí es donde aplicamos los tiristores. Entonces, cuando hablamos acá arriba de rectificador controlado, ya sabemos que vamos a tener un circuito, ¿sí? Rectificador de potencia, cuyos elementos van a ser los tiristores. Acá en cambio tenemos un convertidor de AC en AC, pero en una AC variable, ¿sí? Conocido como regulador de tensión. Entonces voy a tener
AC, pero esta AC va a ser variable en su valor. Y acá tenemos el otro, el convertidor. Sí, usted puede incrementar el valor en AC o disminuir el valor en AC. Si es 480 puede ir desde un valor bajo hasta 480 voltios. ¿Sí? En AC. Usted puede ir variando el voltaje en AC. Y en cambio acá, el convertidor de frecuencia lo que nos hacía era incrementar la frecuencia de una señal AC. También es un convertidor AC-AC, pero en este caso lo que cambia es la frecuencia de la señal de voltaje. ¿Sí? Acuérdense que para tener este convertidor no es directo, primero hay que convertir de AC en DC, luego la DC le transformo en AC, ¿sí? Y ahí yo puedo controlar la frecuencia que yo voy a utilizar, porque es una señal que yo me estoy construyendo. Entonces yo puedo también jugar con el parámetro de la frecuencia. Como ven, es electrónica de potencia lo que se maneja. Entonces, ¿dónde está el control nuestro? Volvamos nuevamente a nuestra materia. Es control de procesos. Entonces, ¿yo qué controlo de estos arrancadores o variadores? Es justamente la tercera patita de los dispositivos semiconductores. Eso es lo que nosotros vamos a controlar, a decidir cuándo se disparan, cuándo no. ¿Sí? Principales funciones de los arrancadores o variadores es tener una aceleración controlada, como habíamos indicado, esto ya va a depender del proceso, ¿sí? La variación de velocidad también es directamente un requerimiento del proceso. Va a haber una regulación de velocidad, ¿sí? Ahí damos mayor facilidad a los procesos. Antes, los procesos, si usted utiliza bombas en valor nominal, usted lo que controla es el proceso. O sea, ¿qué significa? Que abro o cierro válvulas para estabilizar mi planta. Pero en el momento en el que yo controlo a la bomba, puedo tener mis válvulas abiertas 100%, que lo que yo voy a controlar es el bombeo. ¿Sí? Eso es lo que tenía el oleoducto, la refinería antiguamente. Lo que arrancaban, las bombas arrancaban a valor nominal. Eran arrancadores directos. Verán, estamos hablando de unos motores de 1000 HP, de 4160 voltios trifásicos. ¿Sí? Ese tipo de motores arrancaban directo. Nada que arrancador estrella delta, no, era arranque directo. Esas eran las bombas que utilizaba la refinería para enviar sus productos de los buques hacia la refinería. Acuérdense que de los buques están a nivel del mar, pero hay una loma que tienen que vencer, ¿sí? Para llegar a la refinería desde la costa. Entonces, para vencer esa loma necesitaban bombear, aumentar, porque las bombas del buque las bombas del buque les llevaba el producto del buque hasta la costa, pero no servían para llevar de la costa y subir la loma y llegar a la refinería, ¿no? Entonces hay una estación de bombeo en la playa en donde esas bombas cogen lo bombeado por el buque e incrementan su presión y flujo y vencen a la montaña que tienen, y ahí sí cae por gravedad hasta la refinería. Entonces esas bombas tenían un arranque directo. Vuelvo y repito, imagínense, 1000 HP, 4160 voltios trifásicos, ¿sí? Arrancando de manera directa. ¿Ya? Entonces ahí, ¿en qué consistía ese proceso? Los operadores, había un grupo de operadores que el uno estaba pendiente de una válvula, el otro estaba pendiente de un manómetro para ver cómo iban las presiones, el otro estaba pendiente de otra válvula, el uno aguas arriba, el otro aguas abajo, para ir entre las válvulas, regulando válvulas hasta estabilizar el proceso. ¿Por qué? Porque la bomba arrancaba directamente. Eso se cambió. ¿Sí? Ahora las bombas tienen un variador de frecuencia, un variador de velocidad, lo que significa que ahora el operador, antes de prender la bomba, abre las válvulas,
se va a su escritorio, coge el mouse y empieza a darle órdenes a la bomba. Y nadie más ya necesita estar pendiente del proceso, más que obviamente por seguridad, pero no por operación, ¿sí? Entonces él empieza prendiendo la bomba en valor de 0 frecuencia, 0 hercios, y va incrementando 5, 10, 15, 20, ¿sí? Hasta llegar a la velocidad en la cual el sistema se estabilice. No necesariamente va a llegar a los 60 hercios, que es el valor nominal, puede llegar a 40, porque hasta ahí nada más ya requiere el sistema, no requiere más. Entonces, ahora lo que se controla es la bomba, ya no el proceso, a través de las válvulas que interconectaban el sistema, ¿sí? Ese cambio es lo que se ha podido hacer cuando se han colocado variadores de velocidad a las bombas. Eso fue el cambio que sucedió en la operación en esta parte específica de lo que les cuento en refinería. Sí, entonces como ven, tiene su importancia la utilización de estos elementos, que permite también una desaceleración, dice aquí, controlada, ¿sí? Inversión del sentido de marcha, ¿sí? Usted puede hacerle girar en un sentido en el otro. Y obviamente, como todo equipo de control y todo equipo tecnológico va asociado a su protección, ya viene con sus protecciones integradas, ¿sí? Viene con protecciones no solamente del sistema. ¿A qué me refiero? Que ¿se acuerdan que le dije que había una persona encargada del manómetro? No, ahora esa presión ingresa al sistema e interactúa con el variador. Entonces se va controlando si la presión está alta, va disminuyendo, si está baja, la va aumentando, ¿sí? Y va jugando con la presión, con un valor del sistema. Pero también integra protecciones internas del sistema, como puede ser la temperatura del motor. Internamente el motor tiene su sensor de temperatura que también es conectado a este sistema, y entonces él también va sensando no solamente lo que pasa afuera, sino también lo que pasa internamente en el motor. Y si detecta que la temperatura se incrementó en los bobinados internos del motor, también se activan las protecciones y se apaga la bomba, ¿sí? Entonces como sistema nuevo también integra sus debidas protecciones. Como ustedes pueden ver, y aquí se mantiene el circuito de control de lazo cerrado. ¿Se acuerdan cómo era? Ustedes ya eso lo saben de memoria, ya lo hemos tomado en el examen, y es algo que nunca deben olvidarse. Miren, aquí también están aplicando el esquema de un sistema de control realimentado, un sistema de control en lazo cerrado. Entonces aquí tenemos la consigna de la velocidad, que es lo que el operador coloca para iniciar. Aquí viene un comparador, aquí compara con el valor que tiene en ese momento el motor. Ahí saca una señal de error, esa señal de error ingresa al regulador, ¿sí? Y el regulador sabe lo que tiene que hacer, envía su señal al motor. El motor gira dependiendo de la consigna que esté y mide nuevamente y se realimenta, ¿sí? El típico esquema de sistemas de control. Nunca se olvide, como les había mencionado anteriormente, este sistema no aplica solamente en electricidad, no aplica en control. Esto aplica en la vida, esto aplica en los sistemas administrativos, esto sirve también o se aplica en las estructuras de cualquier organización, ¿sí? Este esquema. Usted puede ir aplicando este esquema y va a ir obteniendo resultados buenos, ¿sí? Ningún avión se ha caído, ningún sistema de navegación se ha caído, todos los sistemas trabajan con este esquema de lazo cerrado, ¿sí? Entonces, si eso es una ciencia ya comprobada, usted puede aplicar eso en un proceso administrativo, un proceso productivo, en el proceso de educación también, ¿sí? ¿Cómo sería en el proceso de educación este sistema? El sistema,
El motor aquí serían ustedes, los estudiantes. El regulador acá sería el docente, ¿sí? El docente es el que le da las instrucciones a los estudiantes, pero los estudiantes, de ahí se toma la medida de realimentación. ¿Cuál sería la medida de realimentación que tenemos para comparar si ustedes están aprendiendo o no? Los exámenes, las pruebas, las participaciones, los foros, cualquier cosa. Entonces, eso vamos viendo. Y vamos viendo una consigna. Ah, ya. Yo, por ejemplo, si es que es examen, ya sabemos, la consigna es el 10. Si saca 10, ha entendido, el comparador me dice que entendió el tema, entonces el docente continúa con la siguiente clase al estudiante. Pero, si es que esta prueba sobre 10 saco 5, ¿sí? El docente dice algo pasó, necesito reforzar ese tema porque no está comprendido. Entonces hace un trabajo, les explica nuevamente o cualquier cosa, de tal manera que ustedes como estudiantes lleguen a obtener ese conocimiento. ¿Ven cómo se aplica el sistema de control en lazo cerrado inclusive en la educación? No se olviden de este esquema. Identificarlo tampoco se olvide, porque eso le va a abrir muchos caminos de análisis en cualquier actividad profesional a la que ustedes vayan. ¿Sí? Oigan mi mal consejo, algún día se han de acordar de mis palabras, y es cierto, así. Bien, vamos a la composición de estos variadores de velocidad. Por una parte tenemos el módulo de control, el cerebro, el que recibe, ¿qué recibe un cerebro? O lo que consideramos como cerebro, ¿qué recibe? Puede ser el PLC, puede ser un controlador o puede ser nuestro propio cerebro. ¿Qué recibe? Conocimiento, información, ¿qué? Información. Recibe información. El cerebro recibe información. El PLC recibe información de ¿qué elementos? Del PLC. De los sensores. ¿Sí? Un sistema de control. Un sistema de control recibe información de sensores y envía información a los actuadores. No se olviden, estoy repasando el tema anterior visto por ustedes. ¿Sí? Entonces, un controlador recibe información de sensores, no envía información a los sensores. ¿Sí? Cualquiera que les diga el sistema envía la señal al sensor está hablando piedras. ¿Sí? Ningún, es como decirle el cerebro le envía información al ojo. No, el ojo envía información al cerebro, no al revés. ¿Sí? No es que el cerebro me hace ver cosas a la distancia, no. Se ven los objetos que están a la distancia a través del ojo y el ojo envía esa información al cerebro. ¿Sí? Entonces, los sensores envían información al cerebro, al PLC o al controlador. Y el controlador, dependiendo de la programación que se le haya puesto, envía señal a los actuadores. ¿Sí? Entonces tenemos el módulo de control. Tenemos obviamente los módulos de potencia, porque estos son los que realmente me van a controlar la velocidad del motor. Acuérdense, si vamos al esquema que vimos, vamos poniéndole el esquema que vimos. Ingeniero, ¿y un variador de frecuencia entra en el módulo de potencia? ¿O en el de control? Un variador de frecuencia. Es el actuador, pues. Justamente esa es la diapositiva que le andaba queriendo buscar. ¿Se acuerdan que estaba el actuador que se componía del preaccionador y el accionador? Sí. Ya. Entonces, ahí tenemos el módulo de potencia, ¿sí? Que sería el accionador ya del motor. El todo nada es el prendido o apagado.
que le conocemos como a valor nominal, no solamente prende y apaga. ¿Sí? Componentes de potencia, bueno, esto ya habíamos visto, el diodo, transistor. Mira, aquí está de lo que estábamos hablando. El módulo de control recibe las órdenes, ¿sí? Aquí se procesa toda la información y este es el que da la orden a los elementos. Si se dan cuenta que está en línea directa entre la línea principal y el motor, aquí están los dispositivos semiconductores de potencia. Estos son los que realmente le regulan la velocidad del motor, ¿sí? Entonces nuestro actuador está más acasito, perdón, nuestro regulador está más acasito. Entonces el conjunto de todo esto vendría siendo ya el actuador, es lo que preguntaba el compañero, no sé si estamos claros ahí. Igual, el retorno, miren, aquí tienen un retorno que sería la velocidad del motor. Obviamente si estoy controlando la velocidad, ¿qué debo censar? La velocidad. Sí. Entonces censo la velocidad del motor y ese es un ingreso a mi cerebro, a mi módulo de control. Está la consigna, está la variable censada, está la unidad, el módulo de control, ¿sí? Y está la parte, el accionador, el que realiza el trabajo. Entonces ahí tenemos los tiristores, esto es de electrónica de potencia. Si vamos más a más potencia, estamos hablando de los IGBTs. Aquí estamos los GTOs, y aquí ha habido otro, el IPM, módulo de potencia inteligente. Igual está hecho a base de IGBTs. Entonces son elementos de los que se trató y se vio en electrónica de potencia. Los principales modos de funcionamiento: funciona de manera unidireccional, reversible. Acuérdense que podían ustedes revertir la dirección, ¿sí? Un par constante. ¿Qué significa el par? ¿Qué entienden por par? Esto ustedes han de encontrar bastante en electricidad, en cuanto a máquinas. ¿Qué entienden por par? Ese término lo he escuchado en par de arranque. Eso, sí, en motores. Pero ¿qué realmente es el par? De pronto si le asocian con otra palabra sea más familiar para ustedes. ¿Saben lo que es torque? No saben lo que es torque. Número de polo. El sentido, el giro. No. La fuerza entonces, la fuerza del giro. Es la fuerza, pero por la distancia. A ver, hagamos una práctica. Mentalmente ustedes quieren sacar la llanta porque se les bajó la llanta del carro. ¿Sí? Sacan las llaves para aflojar las tuercas. ¿Sí? Colocan las llaves, que es como una L, ¿no han visto? Una pequeña. Le colocan y está bien apretado. ¿Qué utilizan por lo general cuando las tuercas de las llantas están muy apretadas? Una palanca. Eso, cogen un tubo, ¿no es cierto? Un tubo, lo meten en la palanquita. ¿Qué están realmente haciendo? Están aumentando el torque. ¿Por qué? Porque se están alejando cada vez. El rato que usted pone una palanca se está alejando del punto de la fuerza. El punto de la fuerza está en la tuerca. Pero usted pone una palanca, pone un tubo para alejarse del punto de fuerza. Y el momento que usted, mientras más se aleja, usted hace menos fuerza para mover la tuerca, ¿no es cierto? Y ahí la saca fácilmente. Caso contrario sería que usted coja los dedos y trate de girarle directamente a la tuerca. No le va a aflojar nunca. ¿Sí? Entonces, si se da cuenta, eso es torque. ¿Sí? Es la fuerza por la distancia. Es fuerza aplicada pero a una cierta distancia del punto. ¿Sí? Ahora, usted puede generar esa fuerza y mantenerla constante. Eso es lo que dice par constante. Tener un torque, un mecanismo que se mueva a una misma, que
¿qué sería? De manera constante. ¿A qué voy con eso? Que, por ejemplo, usted tiene un vehículo y va una sola persona y el vehículo se traslada normalmente, pero se suben 4 más y por el peso el vehículo ya no tiene el mismo torque, ya no tiene la misma fuerza, entonces le cuesta cada vez movilizarse con esas 5 personas adentro. ¿Sí? Si le ponemos más personas, llegará un punto en que el vehículo quedará quieto y no se moverá por exceso de carga. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice el par constante? Que el motor va a ir de manera constante en su velocidad, no importa si está una carga pequeña o si usted le pone una carga grande, no importa, el motor va a girar a la misma velocidad. No sé si quedó claro la parte del par constante. Se me fueron. Sí, quedó claro esa parte. Entendí que el par constante es la fuerza que se va a mover el motor sin importar el proceso, fuerza o trabajo que realice. Siempre va a tener una misma velocidad. No, el par es el constante. No le confunda con velocidad. ¿Sí? O sea, va a soportar. A ver, digamos que usted tiene un vehículo, ¿sí? De capacidad, lo mismo que les dije hace un rato. Un vehículo que de capacidad es para 2 personas. Si sube 2 personas, va a desplazarse normalmente. Pero si sube 4 o suben 8 personas a ese vehículo de capacidad solamente de 2, el vehículo va a forzarse y no va a moverse de la misma manera que de valor nominal, que serían 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a quedar sin potencia, va a quedar sin torque, va a quedar sin fuerza. Entonces, de esa misma manera, el motor no importa, ¿sí?, la velocidad a la que rote, puede ser velocidad alta o velocidad baja, siempre va a transportar la misma cantidad de material o fuerza. ¿Sí? Es como decirle una lavadora, de un ejemplo que habíamos visto. La lavadora va a girar el tambor, sea que puso usted un par de medias o sea que le llenó completamente el tambor de cobijas y todo lo demás. ¿Sí? Va a girar a la misma o a diferente velocidad, va a ser capaz de mover el tambor. Ese sería el par constante. Entonces la constante, ingeniero, entonces la constante sería, o sea, la misma fuerza y sin importar la velocidad, exactamente. Sin importar la velocidad, va a tener la misma fuerza de giro. ¿Sí? Eso es lo que significa el par constante. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, acá tenemos los elementos semiconductores de potencia. Convertidor de frecuencia para motor asíncrono. Bueno, así es la forma como ustedes van a ver los variadores. Va a haber de diferente tamaño, van a haber unos del porte de un CPU de computadora, unos pequeñitos, es más pequeños, hay unos módulos que serán unos 20 por 20 centímetros, ¿sí? Hasta unos que pueden llenarle un cuarto. Algo parecido me parece que teníamos acá en una gráfica. Esto, por ejemplo, todo esto de acá puede ser un solo variador. Todo este armario que está aquí puede ser un solo variador. De hecho, de las bombas que les contaba de refinería, armarios como estos son los variadores de velocidad de esos motores que les contaba. ¿Sí? Entonces, de diferente tamaño, pero ya va a ser bueno, a potencias bajas va a ser un bloque como los de acá. A potencias altas ya va a ser un tablero completo porque va a ir por partes cada una de los componentes. ¿Sí? Eso es lo que van a encontrar en el mercado. Los variadores de velocidad. A ver, hasta aquí alguna pregunta o duda. Lo que me interesa es que esté claro
¿para qué yo controlo la velocidad en un motor? Primero, ¿por qué hablamos de motor? Porque es uno de los tres actuadores más utilizados, ¿sí?, en un sistema. Acuérdense que los actuadores solamente pueden ser eléctricos, neumáticos e hidráulicos, ¿sí? Pero los más comunes en la industria son los eléctricos, y el elemento que reina en la parte eléctrica es el motor, y el motor de inducción, sí, de corriente alterna, ¿sí? Ese es el que más se utiliza en la industria. Por eso es que se ha tomado este capítulo, este subcapítulo, perdón, encaminado a este elemento, porque con este funcionan las bombas de refinería, con este funcionan el sistema de bombeo del agua de San Mateo, con esto funcionan un montón de sistemas que ustedes tienen a su alrededor. En termo también. En termo también, ¿sí? Entonces, como ven, es el elemento final de control más utilizado en la industria que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, controlarle a saber cómo se controla este motor, a este actuador es importante. Por eso viene la parte de los arrancadores y variadores de velocidad. El arrancador o variador, ¿por qué utilizarlo? Ya saben, por dos razones. O porque el proceso... Dos razones, sí, o por el proceso, porque así lo requiero, quiero mejorar el proceso. O si no es por el proceso, entonces por protección, exactamente, por proteger estos picos en los arranques directos que tienen estos motores, sobre todo cuando son de potencias altas. Entonces, si ya decidimos ocupar un arrancador o variador, por cualquiera de esas dos razones, debemos saber estas características, ¿sí? Que obedece a un sistema de control de lazo cerrado, que debe haber una señal de realimentación, en este caso la velocidad, para que el sistema se vaya autorregulando y controle, ¿sí? ¿De qué sirve que usted le ponga en el variador 20 hercios si usted no va a saber a qué velocidad está, o si es que ya se pasó, o si es que todavía le falta? Entonces, necesariamente necesita de un medidor de velocidad. Entonces, aquí como ven, este sería un sistema de control. Este es solamente del motor, pero el proceso es otro sistema de control mucho más grande. Entonces, ahí estamos hablando de sistemas de control dentro de otro sistema de control. Sí, porque el sistema de control en la planta es el bombeo de naftas, el bombeo de gasolinas, el bombeo de fuel oil, de refinería, del buque de refinería. Ese es el proceso principal. Este de aquí que estamos viendo es solamente del motor. ¿Sí? Entonces es un sistema de control dentro de otro sistema de control. ¿Sí? Y los tres tipos o formas de controlar la velocidad, que es esto, a través del rectificador controlado, o de un regulador de tensión, o de convertir la frecuencia. El convertidor de frecuencia es el más utilizado, ¿sí?, en aplicaciones ya reales y de gran potencia. Eso es lo que necesito que ustedes tengan presente, lo que necesito que nunca se olviden. Para lo demás ya tienen textos, tienen información para ir recabando, si es que quieren, más elementos característicos de cada uno de estos elementos. Pero lo importante es el saber para qué ocupo y por qué ocupo y qué nomás hay, ¿sí? Y cómo funciona, que es lo principal. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o dudas respecto a esta breve introducción? La llamaría yo, porque no hemos entrado a detalle de los variadores. Es breve introducción nada más, para que ustedes sepan a la final cómo. El arrancador estrella delta es algo que lo podemos hacer como práctica en la programación del PLC, ¿sí? Hay cómo hacerlo. Podemos programarlo y ustedes pueden revisar en la aplicación de su celular que le funciona el arrancador. De la misma manera se puede mandar a... una cosa que se me pasaba.
usted puede hacer un arrancador suave, perdón, con un variador. Sí, también le permite. Usted le manda una señal de arranque al variador, y el variador usted puede hacerle que vaya incrementando con una función de rampa, o sea que vaya incrementando de 0 a 60 hercios y hasta ahí llegue. Sí, hacerle funcionar como una estrella delta. Claro que va a gastar más en el variador que en el arrancador estrella delta, pero el comportamiento usted sí puede hacerlo, o sí puede hacerlo funcionar de la misma manera que un arrancador. Hay una opción de tipo rampa que todo variador tiene. Entonces, si usted quiere solamente hacerlo arrancar de manera suave, usted ingresa una sola señal, no tiene que poner ningún porcentaje, manda solamente el prendido y automáticamente el variador va con una pendiente constante, va incrementando, ¿sí?, hasta llegar a los 60 Hz. Es una opción que le permite los variadores. A ver, se va a acabar la sesión, voy a terminar y nos volvemos a conectar para continuar, ¿ya? A ver, bueno, continuando con la clase, como habíamos visto, el siguiente tema ya son los PLCs. Voy a requerir, ya les voy a subir, a actualizar el aula virtual para indicarles que mañana tenemos la siguiente clase, 1 hora, listo. La hora que tenemos el día de mañana, ustedes se van a descargar. Déjenme ver, el teléfono lo tengo acá. Bueno, veamos aquí en el... Dígame. Disculpe, una aplicación que sea favorable para uno para comenzar en lo básico del PLC. Eso justamente les estaba yendo a decir. PLC, la de... Ya. Es para Android. Bueno, aquí me va a salir... Pongámosle Android. Se me fue mal. Este de aquí. Justamente este de aquí que lo están viendo, ese es el que necesito que se descargue. Hello everyone. In this video I'm going to show you how to use the PLC ladder simulator. I'm going to explain some of the basics of the app. So, hello everyone. Ya. Es justamente así, le buscan PLC Ladder Simulator y ahí les aparece este del icono verde. Hay varios, hay un azul. Pero más el icono verde. Sí, es el más fácil. El otro también puede hacerlo, pero es un poco diferente. Sí han habido compañeros de ustedes que se han descargado varios y han tratado de ver cuál es el mejor. Y la verdad es que hay quienes le entienden mejor el otro que el de acá, pero yo me suelo ir por el del icono verde porque es
el más fácil. El rojo creo que es de paga. El verde y el azul son los que están disponibles de manera libre. ¿Sí? Entonces, para que se descarguen y sobre ese ir trabajando, voy a ver de qué manera me puedo utilizar un teléfono y proyectarles aquí para ir viendo de la par, a la par de lo que vamos viendo la teoría, vamos también ya empezando a utilizar el simulador. Y la utilización del simulador. ¿El simulador sí es compatible con PC? No. Está como ladder simulador, es verdad. Solo para Android. Sí, para Android nada más. Okay. Ese les digo porque es el más fácil para ustedes. Hay otros ya programas propiamente para PCs, pero eso ya es ya para comunicarse con PLCs y todo lo demás. Ahorita lo que quiero es que vayan a lo básico, ¿sí? Y por lo general en lo básico era porque el PLC que yo tenía disponible para que ustedes manipulen era uno que mañana voy a ver si les muestro, es uno en el que ustedes pueden programar ahí mismo con las teclas. Tiene una pantallita pequeña, ¿sí? Usted no necesita de computadoras nada, ni de interfaces para programarle, usted le programa directamente al PLC. Esos PLCs existen, ¿sí? Entonces ahí usted necesita lo básico. Ya los otros, lo que utiliza software grande para PLCs ya son sistemas mucho mayores para meter una planta completa, ¿sí? O procesos bien grandes, ¿sí? Entonces, hacia allá no vamos a llegar, pero... Es el de logo azul, Lader, el de logo azul. El de logo verde. No, el rojo verde. Verde, PLC simulador. Sí, el de color verde, ese descargues. Entonces mañana que tenemos una hora, vamos a ver si medio le manipulamos, les indico cómo más o menos funciona de manera introductoria, para cuando ya vayamos viendo la materia, ustedes ya sea más fácil que ustedes vayan simulando las cosas y entendiendo también. ¿Sí? Listo, entonces eso sería en esta parte de terminación del capítulo anterior y un poco la introducción del nuevo, utilizando ese simulador. Como son curiosos, ustedes pueden guiarse de los ejemplos o irle manipulando, ¿sí? Ustedes, a diferencia de otras generaciones, ya tienen una nueva manera de aprendizaje. Una nueva manera de aprendizaje. O sea, bien pueden ustedes pueden decir, no, esto yo nunca he utilizado, sí, pero es capaz de aprenderlo por su cuenta, de manera autónoma. Sí, esa habilidad ustedes la desarrollaron porque están viviendo en esta época. Si ustedes vivieran unos 30 o 40 años atrás, esa no sería la manera de enseñarle un programa. Sería comprarse un libro, leer una teoría, sentarse al software y ponerse a aprender. Esa era la manera como se hacía antes. Pero ahora no, ya las cosas cambiaron. Y no pueden decir, no, es que así no, uno no aprende. Es mentira. Ahí es cuando yo siempre les pregunto cómo aprendieron WhatsApp o cómo aprendieron a utilizar Facebook. No creo que alguien haya seguido el curso para aprender WhatsApp o Facebook. ¿Sí? Aprendieron por su cuenta. ¿Sí? Esa es la habilidad que ustedes tienen por haber nacido en esta generación ya del desarrollo tecnológico. ¿Sí? En cambio, un viejito trate de enseñarle a utilizar WhatsApp, si es que puede. Es bien complicado, porque él aprende de diferente manera. Ustedes aprenden de otra manera diferente a la que yo aprendí incluso. Yo estuve en la etapa de transición, sí, en la que estaba en inicio la computación. Yo todavía utilizaba esos disquetes de 5 1/4. No sé si ustedes saben lo que es un disquete de 5 1/4. No. Yeah. Consulten por ahí en las reliquias antiguas. Yo arrancaba los CPUs con esos disquetes.
porque antes usted prendía y no le aparecía nada. ¿Sí? Usted tenía que hacer su archivo de arranque de la PC. Esa es la época en la que yo estudié, ¿sí? Esa es la época en la que yo viví. Entonces, estoy en una etapa de transición. Pero vayan un poquito más atrás. Quienes no hayan visto para nada hasta cuando ya fueron adultos de la computadora, traten de enseñarle a utilizar WhatsApp y no van a poder. ¿Sí? En cambio, ustedes lo cogen al paso. ¿Ves? Salió esta nueva aplicación, o yo qué sé, el Instagram. Ustedes al siguiente día ya tienen ya un montón de fotos de historias en Instagram ya publicadas. ¿Por qué? Porque su manera de aprendizaje es diferente. Eso tienen que ser conscientes, ¿sí? Esa es una parte del aprendizaje que ustedes ya la tienen ganada. O sea, no pueden poner por excusa de decir, uy, el docente o el profesor no nos enseñó a utilizar el software. Esa es justificación para la época mía o los más viejitos. Pero para usted ya no es justificación eso. Profe, ¿usted cuántos años tiene? Tengo 44. Soy del 1976. Yo empecé la universidad en el 93-94, antes del famoso Windows. Yo ni siquiera conocí Windows cuando entré a la universidad. Por eso digo que yo arrancaba las computadoras con los disquetes de 5 1/4. Consulten qué es disquete de 5 1/4. Y nada de ventanas, todo era código en C, era de digitar código. Sí. Nada de ventanas y accesos ni nada de eso. Peor Internet. Internet ya se empezó a manipular ya cuando terminaba la universidad. Ya. El Internet que utilizan ustedes todos los días. Sí. Entonces vean cómo va cambiando, no solamente cambia el mundo, no solamente cambia la tecnología, a la par también cambia la manera en que el ser humano aprende. Y ustedes ya tienen desarrolladas ciertas habilidades que, vuelvo y repito, a unos viejitos les costará. Ahora, por ejemplo, mi niña de 4 años ya coge el celular, se mete a YouTube y se pone a ver sus videos. No sabe ni leer ni escribir, pero ya sabe manejar el aparato. Pero póngale a un viejito a que dígale, búsqueme un video de JJ en el YouTube. Puede darse contra el piso y nunca va a escuchar ninguna canción. ¿Sí? Porque aprendemos de diferente manera. Bueno, eso es. Esa es otra materia. Análisis de otra materia y eso. Bueno. Listo, entonces quedemos hasta ahí. Traten de descargarse esa aplicación, curioseen esa aplicación. Ahora que tienen tutoriales bastantes. No sé si ya les tengo subidos. Aquí, déjeme ver. Programación de PLCs y control automático. No. Ya les voy a subir un libro donde hay varios ejercicios, ¿sí?, de programación con PLCs. Y si ustedes ya vayanle pensando junto con sus proyectos de titulación cómo tiene que funcionar su proceso, su proyecto, su prototipo, lo que usted vaya a hacer, vaya estableciendo las condiciones, cómo tiene que funcionar para que ya la vaya plasmando en la programación, ¿sí?, del PLC que usted vaya a utilizar. ¿Sí? Listo, jóvenes, entonces nos estaríamos viendo el día de mañana y con la aplicación revisaremos algo de la aplicación, les subiré el libro que les digo, lineamientos generales, y ahí para hacer una pequeña tarea para el día viernes. ¿Sí? Listo, jóvenes, si no hay preguntas, las notas finales todavía no las tengo, no sé si habían trabajos últimos o ya les di. No, ingeniero, tranquilo, tómese el tiempo para dar.
No sé si quedé yo pendiente en algo con ustedes. Algo creo que les habilité yo. Sí, una carpeta de trabajo atrasado. Eso. Eso todavía no la tengo, entonces, bueno, voy a ver si, ojalá me dé el tiempo para mañana y pueda tenerlo. Hoy Ingeniero, quería en esa carpeta, dígame. disculpe, ingeniero, en esa carpeta de trabajo atrasado, ahí también se tenía que colocar los trabajos que querían ser mejorados, ¿verdad? Sí, ahí mismo, porque el momento que yo ponga la calificación en el archivo, voy a ver que ya tiene nota, entonces voy a saber que es nuevamente enviado y le colocaré, si es que sacó más nota, le colocaré la de mayor nota, obviamente. Si sacó menos, Ya, listo. le dejo la que estaba antes. Eso, sí, bien que me hizo acuerdo, eso está aquí. Y eso me falta revisar. Sí, trabajos atrasados. Han puesto un montón. Hasta carpeta me han puesto. Es loco. Bueno, todavía me falta. No creo que alcance esta mañana. Bueno, apenas tenga yo calificado y tenga la nota final, yo les comparto en el grupo de WhatsApp el archivo de notas. Listo, jóvenes. Entonces, así quedemos. Nos estaríamos viendo el día de mañana en la siguiente clase. Sin más, entonces, que tengan una buena noche y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.